estamos. Bueno, vamos a saludarlo al diputado del Caño, hombre del Frente de Izquierda. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda, buenas tardes. A partir de lo que pasó hace 48 horas y que uno viene escuchando y hablando, digo, en su opinión, ¿cuánto se ha complicado o ha empeorado el respeto por los derechos humanos en tiempo de pandemia? ¿Eso ha sido un crecimiento preocupante? ¿Han sido casos aislados? ¿Cuál es la mirada suya, por favor? Mira, la verdad que ha habido un aumento de casos de violencia de distintas fuerzas de seguridad por parte de las policías provinciales, por parte de Gendarmería. Bueno, ha habido una cantidad de casos, inclusive de gatillo fácil. Todo esto lo hemos denunciado desde el año pasado. Inclusive el propio secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, informó que los casos que ellos mismos recogieron como denuncias habían aumentado en un 600%, ¿no? Cuando se decretó la cuarentena el año pasado. Entonces, digo esto porque me parece que hay una razón acá, que es que el gobierno en aquel momento tomó una medida como las restricciones, pero sin otorgar una ayuda suficiente a todos los sectores, por ejemplo, de trabajadores informales. Recordemos que el IFE en su momento fueron 10.000 pesos que se otorgaba por familia y que además, bueno, hubo 3 en todo el año, y muchas de esas personas que perdieron sus trabajos informales o que no pudieron hacer changas y demás, hoy todavía hay un sector que no ha recuperado su empleo, que el nivel de las changas tampoco alcanzan a lo que era previamente, ¿no? Que ya era una situación muy, muy compleja. Entonces, bueno, me parece que hay una razón de fondo, digamos, que todo lo que el gobierno no hizo en ayudas, lo terminó haciendo en volcar las fuerzas de seguridad a las calles. Hubo todo tipo de denuncias, de abuso de todo tipo, y en los extremos de los casos de gatillo fácil, recordemos los casos de Facundo Castro, de Luis Espinosa, bueno, muchísimos otros que se dieron durante el año pasado, ¿no? Entonces ahora también hemos visto cómo desde el gobierno se plantea también depositar en las fuerzas de seguridad el control de las restricciones, etcétera, que seguramente va a dar los mismos resultados, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos, buenas tardes. Yo quería preguntarle puntualmente por el proyecto que se está analizando. Es un proyecto del Frente de Todos. Quería saber, bueno, cómo están viendo la letra chica, digamos, de ese proyecto, si cree que con una ley es suficiente también, porque también depende, por un lado, de la decisión política de los gobiernos y, por otro lado, de cambiar toda una cultura dentro de lo que es la fuerza de seguridad. Mira, nosotros el otro día, bueno, pudimos hacer una breve exposición, había poco tiempo en la Comisión de Derechos Humanos, pero acá lo que se ha planteado un borrador de proyecto que en realidad toma mucho del protocolo que había establecido Garré en el 2011, cuestiones que a pesar de que estuvieron vigentes muchísimo tiempo, no se cumplieron. Digo, si hay órdenes políticas de represión, bueno, eso van a seguir sucediendo, todo este tipo de situaciones represivas, de amedrentamiento. De hecho, yo denuncié que en este momento hay 12 personas que están detenidas en Catamarca por ser parte de un pueblo que viene enfrentando a las mineras, ¿no? Entonces me parece que acá, si las órdenes de reprimir, como sucedió el otro día en el puerto de Buenos Aires, que fueron desalojados los trabajadores que estaban allí resistiendo una modificación del convenio que lo que hace es flexibilizarlos, reducirle el salario, quitarle derechos laborales, etcétera, y se vanagloria la propia ministra de Seguridad a través de la cuenta de la Policía Federal de haber llevado adelante esta acción, ¿no es cierto? Diputado, Verónica. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Verónica Benaim lo saluda. Yo lo quería cambiar un poco de tema porque también hay toda una cuestión respecto a las patentes, a las vacunas. Desde el Frente de Izquierda están trabajando en una iniciativa con un poco la postura que tiene su espacio político respecto a todo esto.
Sí, Verónica, nosotros presentamos dos proyectos. Uno que plantea claramente el tema de las patentes, ¿no? Que Argentina inicie una campaña internacional, porque si bien hemos visto que Argentina votó a favor de las resoluciones en la Organización Mundial del Comercio que presentaron India y Sudáfrica en relación a la liberación de las patentes, no ha habido una campaña de Argentina junto a todos los países de América Latina fuertemente planteando este tema. De hecho, el ex ministro de Salud, Ginés González García, nos contestó en febrero, cuando estuvo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, nos contestó diciendo, bueno, en realidad lo que ustedes plantean es algo extremista, ¿no? El tema de liberar las patentes. ¿Qué significa esto? O sea, significa liberar las patentes permitiría que Argentina u otros países que tienen la capacidad para producir las vacunas, el principio activo, fragmentarlas, envasarlas, etcétera, puedan llevarlo adelante. Bueno, de hecho, India, que ahora está en una nueva ola de contagios, con nuevas cepas, es uno de los principales fabricantes de vacunas del mundo y ha vacunado al 10% a lo sumo de su población, producto de esto, ¿no? De que para poder escalar y fabricar la enorme cantidad de vacunas que son necesarias, todos los países, todos los laboratorios públicos, privados que estuviesen en condiciones de poder hacerlo, tendrían que hacerlo de manera masiva para poder vacunar rápidamente a la mayor cantidad de gente. Entonces, esto es impresionante porque en realidad se han apropiado muchos de estos laboratorios. Pongamos el caso de AstraZeneca. AstraZeneca, el 97% del financiamiento lo hizo el Estado británico. Después se apropiaron también de la investigación científica, ¿no? De los laboratorios públicos. Esto ha sucedido con todas las vacunas que se fabrican por parte de estos grandes laboratorios, grandes monopolios, y sin embargo se pone por delante el interés privado, ¿no? con las propiedades de las patentes, de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, frente a la vida, ¿no? A la salud de millones de personas. Eso por un lado. Por otro lado, hemos presentado un proyecto para que el laboratorio de Garín, propiedad de Hugo Sigman, AbScience, que fabrica el principio activo de la vacuna AstraZeneca, que ya ha enviado el equivalente a millones de dosis a México para su envasado, y no tuvimos, de esas vacunas no llegó una sola. Es decir, había un compromiso de 22 millones de vacunas que tenían que llegar y no ha llegado siquiera una de esas vacunas. Entonces, nosotros que hemos planteado que se declare de utilidad pública este laboratorio para que las vacunas que se producen allí, el principio activo, pueda ser fragmentado y envasado en la Argentina. Hay distintos sectores, como la Federación Sindical de los Profesionales de la Salud, y más de 200 personalidades, médicos, científicos que están planteando que esto se puede hacer en la Argentina, y ha quedado demostrado ahora con el anuncio en relación a que el laboratorio Richmond va a fragmentar y envasar las vacunas de Sputnik, ¿no? Entonces, nos decían que no había capacidad para hacer esto, y en realidad sí la hay, y además que hay que poner todos los recursos que tenemos en el país para que los 3 laboratorios públicos que pueden fragmentar y envasar la vacuna y laboratorios privados que también pueden hacerlo, cuenten con los recursos que el Estado, con el que el Estado dispone, para que eso se haga a la escala más alta que se pueda para tener la vacuna. Ayer tuvimos 500 muertos. O sea, no podemos dejar de que esto siga pasando sin tomar medidas, anteponer la propiedad privada, los acuerdos privados, que además conocemos que pagaron el 60% de las vacunas porque lo informaron y se preguntó el otro día en la Comisión de Salud, pero no tenemos acceso a los contratos que son confidenciales, ¿no? Sí. Diputado, al margen, ¿no? Pero ayer veía, porque acá hubo una vacuna que llegó poca, la Covishield, que yo no tenía claro el origen, es una vacuna india, y me llamaba la atención porque ayer hubo 320.000 contagios en la India, 320.000. Acá obviamente estamos azorados por los 27.000, 29.000, obviamente ellos son casi 1.000 millones, pero 300.000 contagios y son productores de vacuna. Pero, diputado, le pregunto otra cuestión. El gobierno ya primero hizo un caminito con los bloques más chicos, no con ustedes, me imagino, ahora avanzó con Juntos por el Cambio para el tema de la postergación de la PASO. ¿Ustedes les indistinto, apoyan, se oponen? ¿Cómo es la posición? Bueno, mira, en la reunión que hubo con el ministro Guado de Pedro fuimos muy claros en que para nosotros
acá no está claro, ¿no?, que en septiembre la situación vaya a ser mejor que en agosto, ¿no? Sin embargo, bueno, consideraremos todavía, realizaremos el debate dentro del Frente de Izquierda con las distintas fuerzas que componen el Frente para tomar una decisión sobre esta postergación que podría ser atendible en este sentido, aunque insisto, digo, no está garantizado que septiembre vaya a ser mejor que agosto. Quizás puede haber algunas personas vacunadas más en septiembre, digamos. Claro. Pero el punto nuestro central acá es el siguiente, es decir, creemos que por un lado no se pueden cambiar las reglas del juego en el sentido de este planteo de eliminación de la PASO por un lado, que sí, nosotros queremos que se elimine el 1,5% sí. Para pasar a las generales. Y otro punto que hemos planteado nosotros es que creemos que hay que eliminar el piso que establece 450.000 votos aproximadamente en la provincia de Buenos Aires para ingresar a la Cámara de Diputados, que es un piso en realidad completamente arbitrario que se impuso bajo la dictadura de Viñone y que en el 2011, por ejemplo, o el 2019 hizo que por este piso arbitrario el Frente de Izquierda no ingresara a la Cámara de Diputados, como puede ser otras fuerzas, digo, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto? Se reparten, por ejemplo, 35 bancas en la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires. Aunque el Frente de Izquierda quedó número 22, si no recuerdo mal, de los 35, es decir, sacó más votos que otros diputados que ingresaron, quedó fuera por no llegar a ese piso. Claro. En una elección donde va a haber menos porcentaje probablemente de gente que acuda a las urnas por el tema de la pandemia, bueno, eso modifica las reglas del juego. Entonces, para nosotros es importante que se elimine ese piso, que además, bueno, es como te digo, es completamente arbitrario, pero en esta situación, y en las provincias también, ¿no? En la provincia de Jujuy, por ejemplo, es del 8% de los votos aproximadamente, y genera esta distorsión, en realidad, porque no es un voto, no se hace un cálculo directo, sino con estas distorsiones que quizás perjudican, obviamente, a las fuerzas como la nuestra, ¿no? Diputado, le pregunto por otro tema, y es la ley de biocombustibles. En el día de ayer ingresó un proyecto del oficialismo, no sé si ha tenido tiempo de mirarlo, pero básicamente, ¿cómo están mirando ustedes este tema? Porque, bueno, entiendo que la izquierda está entre dos corporaciones, por un lado los productores de hidrocarburos y por otro los de biocombustibles. Claro, nosotros no hemos tenido todavía el tiempo de analizar el proyecto que fue presentado, pero sí habíamos tenido anuncios previos, ¿no? A través de ustedes en distintos medios habían reflejado esta iniciativa que probablemente iba a presentar el oficialismo, donde se mantienen muchos de los beneficios para lo que tiene que ver con los biocombustibles, fundamentalmente para el sector de los ingenios azucareros, ¿no? Para esas patronales que tienen superexplotados a sus trabajadores en los ingenios y que en realidad, digo, se están planteando enormes beneficios, ¿no? Con los porcentajes que se obligan a plantear. Entonces, yo creo que hay un tema con la ley de biocombustibles que nosotros hemos señalado siempre. Vos decías recién dos sectores que hacen lobby, por un lado las petroleras, por otro lado tenés a los sectores sojeros, ¿no? que a veces se dice que esto podría ser un beneficio y traer menos daño ambiental, y eso es muy relativo, porque después esto también te expande la frontera sojera, ¿no? En ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto, con estos beneficios, lo hemos rechazado ya en otras oportunidades, este régimen especial que le da beneficios en este caso, a todas las empresas vinculadas a los biocombustibles, como tampoco apoyamos los beneficios a las grandes petroleras, ¿no? Así que bueno, creo que más allá de puntualizar después sobre el proyecto, cuáles van a ser los márgenes que cada sector va a tener de beneficios, que en este caso se van a mantener más beneficios al sector azucarero, bueno, de conjunto, por supuesto que no estamos de acuerdo con esto, ¿no? Diputado, una última consulta, digo, es un tema que, bueno, ustedes no pueden incidir, pero ¿qué opinión personal tiene sobre la cuestión presencialidad o virtualidad en las escuelas porteñas, como planteó el decreto presidencial hasta el 30 de abril? ¿La comparte o le parece que no es el momento?
Bueno, a ver, me parece que la presencialidad digamos, tiene un límite y las restricciones, casi es imposible no tomar restricciones, porque no es solamente el tema de los protocolos en las escuelas, sino todo lo que genera el movimiento, ¿no? Alrededor de las niñas, los niños, adolescentes, las familias que se trasladan en transporte público, muchas de ellas. Entonces digo, genera todo un movimiento que en este marco, donde un gobierno nacional que improvisó absolutamente, o más bien conscientemente decidió que el presupuesto, por ejemplo, del 2021 no contemplara el paquete COVID, cuando ya en octubre, cuando se debatió el presupuesto, estaba la segunda ola en Europa, pero nos dijeron totalmente de manera muy suelta de cuerpo, nos dijeron, bueno, acá estamos haciendo un presupuesto que no tiene planteado el COVID contemplado el COVID para el 2021. Bueno, recorte el presupuesto de salud 11,8%, y a pesar de que este año tuvimos 15.000 muertos por COVID, eso no se modificó. Sigue estando esa pauta con 11,8% de ajuste en la salud. Entonces, lo que hablábamos antes de las vacunas, si vos tu plan no avanzó para poder enfrentar la pandemia, con un plan integral que incluye, por ejemplo, dispositivos y conectividad para las pibas, para los pibes, para los docentes. Digo, me parece que eso no se liberó un giga. Entonces, ¿cómo puede ser que no se pueda garantizar eso de parte del gobierno? Me parece que entonces va tomando medidas de manera improvisada, que obviamente en esta situación nosotros apoyamos la huelga docente. Digo, nosotros estamos claramente impulsando el cuidado de la salud junto a los docentes y las familias que también están organizadas, junto a muchos trabajadores de la educación en la ciudad de Buenos Aires, con un temor muy grande, digo, ¿no? Por esta situación que vemos como los casos se han multiplicado, y es falso lo que dicen desde el gobierno, decir que no tiene una incidencia mayor la presencialidad en las escuelas. Pero me parece importante, digo, no reducir el debate, la cuestión a presencialidad sí, presencialidad no. Yo creo que el gobierno de la ciudad lo que hacen en realidad es prácticamente un uso electoral, ¿no? De esto, porque obviamente después de la cuarentena que hubo el año pasado, no hubo clases presenciales, muchos obviamente quieren, y está bien, ¿no? Los docentes también quieren estar en la escuela, pero hay elementos que hacen a la salud de toda la población que están por encima, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que se está, yo creo, planteando de los docentes con el paro que se hizo inclusive antes de que Fernández tomara esta medida, ¿no? Ahí estamos, Nicolás del Caño, Frente de Izquierda. Diputado, gracias y buenas tardes.